se va levantando el polvo, esta polvareda trae consigo muchas colillas de lo que sería las aspergillus, por ejemplo. Eh, Dentro de nuestro organismo, por ejemplo, podemos encontrar cándida como una suerte de colonizante. Podemos encontrar heridas en la boca, en general en el tracto gastrointestinal, en la vagina, y así. Nosotros estamos en contacto con los hongos de forma, digamos, rutinaria. Nuestro sistema de defensa puede controlarlo y una vez controlado lo puede eliminar. Entonces, hay que tener presente eso. Eh, Parte de conocer los antimicrobianos corresponde a conocer el sistema el mecanismo de acción que tienen estos antimicrobianos. Por ejemplo, vamos con los azoles, fluconazol, itraconazol, voriconazol. Estos actúan a nivel de la síntesis del ergosterol. Por ahí la grisofulvina a nivel del ensamblaje de los microtúbulos, la cascofungina, las que serían dentro de ahorita me acuerdo, dentro, dentro de las equinocandinas, la cascofungina, estas equinocandinas actúan a nivel de la síntesis de la pared celular. La fotericina también actúa a nivel de la membrana, entonces la pared celular, esto a nivel de la membrana. Y así podemos ver el efecto que tiene cada antimicótico en el organismo, ¿no? Entonces, vamos a ver los azoles, el uso principal que tienen. Por ejemplo, les mencionaba la aspergilosis. La aspergilosis es un hongo que se puede presentar en el contexto de, sobre todo en pacientes con algún tipo de inmunocompromiso. Aquellos pacientes que tienen un cáncer hematológico, las leucemias o la de leucemia mieloide aguda, la leucemia tipo esta linfoide aguda, estas son muy inmunosupresoras y estas generan, pueden conducir a que nosotros podamos llegar a tener una infección por parte de aspergillus, que en condiciones normales puede controlar la enfermedad y no va a generar problemas. Pero también tengamos presente que la aspergilosis puede convertirse en un problema en pacientes con, no sé, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o en pacientes con secuela de tuberculosis, con bronquitis, en pacientes con asma, por contar a los que, digamos, a los que no son algún tipo, no tienen ningún tipo de compromiso. Para ellos, el medicamento que estaríamos usando sería el voriconazol. El voriconazol, el detalle con el voriconazol es que tiene múltiples interacciones. Vamos a ver más adelante la tabla de un cuadro comparativo donde se muestra la comparación que tiene entre usar voriconazol y sabuconazol como parte de los azoles. Otro medicamento que también debemos de tener en cuenta son el itraconazol, que también podría usarse para para las pergilus, pero su uso está más dirigido a la histoplasmosis. Pero ahora tengamos en cuenta que dentro de todos estos grupos, la anfotericina igual aparece como parte del esquema de tratamiento. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con los efectos que pueda producir la anfotericina cuando nosotros vayamos a usar este medicamento. Para aspergillus, entonces, el medicamento que estaríamos usando sería voriconazol o isavuconazol. Si el paciente está inestable, si la enfermedad es muy severa, ahí entraría la anfotericina. Para blastomicosis, igual vamos con itraconazol, si el paciente está inestable, anfotericina. Candidiasis, vamos con fluconazol, por ahí las equinocandinas como caspofungina, micafungina, anilafungina. En la actualidad, las equinocandinas son las que están consideradas como la primera línea para la candidiasis en general.
Vemos las coccidioidomicosis, está el esquema de tratamiento, diría fluconazol, si está muy inestable, anfotericina. Criptococosis, ustedes habrán visto en sus rotaciones por ahí, les habrán mencionando sobre la criptococosis meningia. En esa condición, el tratamiento de elección, anfotericina B más flucitocina. Por acá está una sola. Pero en nuestra realidad, la anfotericina B nosotros estamos usando con fluconazol. En histoplasma, pues el tratamiento que se puede usar es anfotericina e itraconazol. Entonces, y gran parte de los hongos médicamente importantes, vemos que la anfotericina se va repitiendo. Por ahí entra en una suerte de mucormicosis, hay que tener presente y hacer isavuconazol, por ahí el pocan, posaconazol. Entonces, en la candidiasis vamos a tener medicamentos que pueden ser usados de forma tópica. Estos azoles, lotrimazol, butoconazol, miconazol, la nistatina, que es para uso tópico, ¿ya? Y el que se usa de forma sistémica, el fluconazol. Nuevamente, para una condición bucofaringea, podemos usar de forma tópica el clotrimazol o la nistatina. Tener presente que la nistatina es un medicamento que está dentro de la familia de la anfotericina. Y nuevamente los azoles, el fluconazol y el itraconazol, lo que sería una candidiasis bucofaringea. Nuevamente vemos a nivel tópico, también por ahí se podría usar anfotericina, que no es tan frecuente, pero lo que más se usa son el ketoconazol, el conazol, el flotrimazol. Estos medicamentos son los que se pueden encontrar por vía tópica. A nivel de lo que sería una tiña, a nivel de estas infecciones o estas micosis que vemos en la piel, podemos encontrar el tratamiento tópico con butenafina, cipropiros, clotrimazol, en fin, estos antifúngicos que de repente lo vamos a encontrar más en contexto de dermatología. Y ya en un contexto sistémico tenemos la grisofosfina, el itraconazol, la terpinafina. Por ejemplo, a nivel de la onicomicosis, solamente un medicamento a nivel tópico, pero la gran mayoría de medicamentos que se usa es para vía sistémica. Veamos pues cuál es el efecto que realiza la anfotericina. La anfotericina va a comprometer al ergosterol, de forma tal que nosotros vemos que el ergosterol forma parte normal de la membrana del hongo, pero al ser sometido a la anfotericina, veamos que este ergosterol que se encuentra formando parte de la membrana del hongo se va a acumular y esto va a generar a manera posterior la lisis del hongo. ¿Ya? Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen una serie de presentaciones de anfotericina. La anfotericina que nosotros contamos es la anfotericina, digamos, convencional que aparece acá. Esta anfotericina convencional es la anfotericina de oxicolato. Gran parte de nuestra literatura, no hay que olvidar, proviene de los países europeos o proviene de los Estados Unidos. En estos países ya la anfotericina han encontrado unas presentaciones que son menos nefrotóxicas, la anfotericina liposomal, la anfotericina de dispersión coloidal, la anfotericina de complejo lipídico, que en teoría tienen menos efecto a nivel renal, o sea, menos nefrotoxicidad, pero que también lastimosamente pueden producir igual una toxicidad. Hay que tener presente, hay que tener en cuenta que la dosis
es muy diferente la anfotericina convencional, la anfotericina de oxicolato que nosotros usamos, en comparación con las otras presentaciones de anfotericina. Entonces, antes de indicar la dosis de anfotericina, es muy importante conocer el tipo de anfotericina que contamos en nuestro hospital. En la actualidad, en la gran mayoría de hospitales, lo que se cuenta es con anfotericina de oxicolato, la anfotericina convencional. Pocos hospitales son los que tienen complejo lipídico, expresión coloidal o la anfotericina liposomal. La gran mayoría lo que contiene es la anfotericina de oxicolato. ¿Por qué? No es por cuestión de no es por cuestión de protección al riñón u otro, es por cuestión de costos. Lastimosamente en la práctica se ve eso. Tener presente que las formulaciones de anfotericina no son intercambiables, incluyendo la anfotericina y el oxicolato. Ya, hay que tener cuidado con eso y evitar la confusión. Es muy necesario saber si estamos frente a una anfotericina de oxicolato o frente a una anfotericina de complejo lipídico o liposoma. Debemos de tener algunas precauciones con la anfotericina. Fíjense que con esta podemos tener un riesgo de paro cardíaco, cardiopulmonar. Cuando nosotros damos dosis, una infusión rápida. Entonces, la infusión de anfotericina, ustedes verán, son infusiones que demoran entre 4 a 6 horas. Ya, entonces, vamos con esa infusión. Una infusión muy rápida, 4 a 6 horas. A su vez, la anfotericina también puede producir reacciones tipo fiebre, escalofríos, hipotensión, anorexia. Eh, que se describe entre 1 y 3 horas después del inicio. Pues acá este tipo de digamos, efectos adversos se van a presentar en la medida que se pase rápidamente la solución con anfotericina. Entonces, en lo posible, pasar lo más lento posible si se presenta este tipo de situación. No se olviden 4 o 6 horas, la mayoría de las veces la indicación es infusión en 6 horas. De ahí que el uso de la anfotericina está reservada para infecciones potencialmente mortales. ¿Ya? Se describe que la anfotericina también podría producir una suerte de leucoencefalopatía y esto es lo que podría presentar la anfotericina. A nivel pulmonar se describen algunas reacciones pulmonares agudas, después de transfusiones de leucocitos. A nivel de renal, de repente la complicación más severa que podemos ver con anfotericina es la insuficiencia renal por nefrotoxicidad. Esta es de repente una de las complicaciones más peligrosas que uno puede enfrentar cuando usa la anfotericina B. Entonces, de repente recapitulando, dentro de sus efectos adversos, pues vamos a tener acá la confusión. Dentro de sus efectos adversos estaríamos con hipotensión, temblores, a nivel dermatológico habría dolor en lugar de infección, a nivel gastrointestinal, diarrea, indigestión, pérdida de apetito, náuseas, vómitos. También hay que tener presente que la anfotericina podría producir una anemia no crónica, no cítica. Hay que tener presente también eso, ¿no? A nivel músculo esquelético, la motricina puede generar esto que nosotros vemos, artralgia, mialgia. A nivel neurológico puede haber dolor de cabeza. A nivel respiratorio, taquimia, una suerte de insuficiencia respiratoria, pero digamos, paulatina, porque eso no es algo que se genere, digamos, de manera constante. Pero hay que tener cuidado con con los efectos graves del uso de la anfotericina. Podríamos tener una sistolia, un paro cardíaco.
puede haber por ahí una fibrilación ventricular. A nivel de lo que sería dermatológico, podemos ver que se puede presentar el síndrome de Johnson, necrosis epidérmica tóxica. Entonces, y lo que de repente vamos vigilando cuando estamos pasando visita, ¿no? El potasio y la creatinina es lo que nosotros vemos. Si el potasio baja demasiado, estamos enfrentando una posibilidad que el paciente podría tener una diabetes, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces que a nivel metabólico debemos de cuidar el potasio. Cuando estamos usando la anfotericina, debemos de vigilar de forma activa creatinina, la función renal y los electrolitos. Si el potasio baja a menos de 2, nosotros deberíamos de suspender la terapia de repente de manera temporal, se podría suspender y esperar que se normalicen los niveles para de repente de nuevo iniciar. Ahora, lo que se hace en piso, pues se hace retos de potasio, se le pasa potasio para evitar la hipopotasemia o para como manejo de la hipopotasemia y se sigue con el tratamiento con anfotericina, pero es lo que tenemos porque no tenemos los otros tipos de anfotericinas. Pues tenemos que vigilar la función renal, tenemos que vigilar por ahí la función hepática, el hemograma, que podría ver cómo está el paciente, y sobre todo, como les digo, la función renal y los electrolitos, el potasio, esos dos son los que se tienen que vigilar. La fotiricina, digamos, de oxicolato, la fotiricina convencional, pues va a producir un riesgo, un aumento en el riesgo de lesión renal aguda, hay que tener presente eso. Sin embargo, en los otros tipos de medicamentos igual, a veces, como les decía, podrían producir un efecto a nivel renal, pero lo más frecuente es con tricina de oxicolato. Hay que tener presente también la resistencia que se puede generar con anfotericina, ¿no? Por acá menciona el Candida lusitania, los cuales son resistentes a la anfotericina B. Por ahí otro hongo que puede ser no, se presenta como resistente a la anfotericina es el Aspergillus terreus. El Aspergillus nigrans, esto también podría presentarse como una suerte de resistencia natural a la anfotericina. Entonces, vamos a ver también que existe una suerte de mutantes, ¿no? Los cuales pueden presentar una suerte de resistencia a la estatina. Y esta, pues, es un poliano que está relacionado con la anfotericina. Entonces, tener cuidado y tener presente este tipo de situaciones que se podrían presentar. Uh, a ver, vamos a ver. Los azoles, por acá estamos viendo, por acá está el ergosterol, y por acá aparecen eh, con los azoles, nosotros vemos si con la anfotericina teníamos que el ergosterol era apilado, era juntado en una sola zona. Con los azoles vamos a ver que la producción de del ergosterol va a estar comprometida, ¿no? De forma tal que no se va a formar y esto estaría produciendo al final un daño a nivel de la membrana del hongo. Ahora viendo los azoles, por ahí estamos con ketoconazol, con isoconazol, y vemos que gran parte de la presentación de estos medicamentos se están viniendo por vía oral.
Eh, También tenemos por vía endovenosa. Su uso va a depender de la condición a la cual nosotros nos encontramos. Si de repente estamos, por ejemplo, en una suerte de candidiasis orofaringia, con fluconazol por vía oral puede ser suficiente, pero si estamos sospechando de una candidiasis esofágica, pues va a requerir no solo por vía oral, tendría que ir por vía endovenosa. Eh, los antimicóticos tienen cierta acción a nivel de las enzimas hepáticas y esta actividad a nivel de las enzimas hepáticas genera dificultades para poder usar la familia de los azoles, ¿no? En este caso, fluconazol, voriconazol, por ejemplo, les mencionaba al principio sobre el aspergillus, que el esquema de tratamientos estaría entre voriconazol y lo que sería el isavuconazol. Pues comparemos lo que nosotros tenemos, ¿no? Pues, en base a eso, tenemos que hacer el uso, ¿no?, de los medicamentos, ¿no? Si estamos frente a aspergillus, la mejor opción sería voriconazol o isavuconazol. Pero si, por ejemplo, estamos aspergillus y es un paciente trasplantado donde usa medicamentos que justo se metabolizan en estas enzimas, pues vamos a tener dificultades y ahí es donde ya puede fallar el tratamiento, ¿no? De forma tal que, como ustedes pueden ver en el cuadro, hay medicamentos cuya concentración se puede elevar cuando son tomados concomitantemente con los azoles. Entonces, si uno va a usar un azol, pues tiene que pensarlo muy bien y ver si esto, digamos, va a ser lo adecuado con el uso concomitante de otros medicamentos. Fíjense la actividad que tiene, por ejemplo, el voriconazol con una carbamazepina. Entonces tendría que cambiar de repente alguno de ellos, no necesariamente solo la carbamazepina. Eh, a ver, vamos a ver. Esto referente a lo que sería la contraindicación de las combinaciones con los azoles. Si nosotros vemos, gran parte de los azoles tienen interacciones que digamos, en la práctica van a limitar su utilidad por cuestiones de costos. Por ejemplo, es más asequible el medicamento de voriconazol que el isavuconazol. Pero esto depende de la enfermedad de fondo y el cómo es qué otro tipo de medicamento están usando y en base a eso poder uno tomar la decisión, ¿no?, de si va a insistir con ese medicamento o si va a tener que cambiar ese medicamento. Um, entonces, fíjense, estamos acá con los medicamentos, con las patologías. Por ahí les mencionaba Aspergillus. Es difícil que pueda producirse una defensa contra el esquema de tratamiento para Aspergillus sería el voriconazol, digamos, el que funciona, el que responde mejor. Pero si nosotros nos vamos al antecedente previo, fíjense, el que tiene bastantes interacciones es Fox, tiene, perdón, es el voriconazol, es el que tiene bastantes interacciones con los diferentes medicamentos que podría recibir el paciente. Sin embargo, el isavuconazol, fijémonos, las interacciones están en blanco. Uno podría decir, ya, entonces voy a usar isavuconazol. Isavuconazol sí tiene interacciones muy variadas. Este cuadro todavía se continúa. Son pocas, pero tienen interacciones. Pero ¿cuál es el problema? Ya en la parte práctica, el problema es del isavuconazol es el costo.
El costo es prohibitivo a veces para que el paciente pueda acceder a este medicamento. En los azoles, entonces, si uno va a usar azoles, debería de verificar con qué medicamentos no va a haber interacciones, porque desde ya se tienen que usar todos estos medicamentos. Mm, ¿Qué más? Vamos a ver. Las equinocandinas, eh, estas van a ubicarse a nivel de lo que sería la membrana plasmática, el periplasma, generando un complejo, como se escribe ahí, glucanosintasa, y esto posteriormente va a ir viendo, va a ir dando a este personaje, al, al hongo que se busca eliminar. Dentro de la utilidad de las equinocandinas está el tratamiento de la candidiasis. Cándida en general, ya sea el tipo de cándida, la gran mayoría de las cándidas son sensibles a las equinocandinas. Las que, digamos, son representativas en nuestro país, por ahí tenemos carpofungina, anilafungina, nicafungina. Este, a ver, y ahora vamos a ver. Como ustedes ven, la anfotericina es un medicamento que se puede usar para una serie de antifúngicos, pero también en la actualidad no se encuentra solo la anfotericina. La anfotericina se puede, eh, perdón, las quinocandinas, estamos acá con la anfotericina, ¿cierto? La anfotericina debemos de recordar el efecto que pueda generar a nivel de nuestro organismo, a nivel renal. Eso es lo que debemos de recordar con la anfotericina. No hay que olvidar el efecto que podría generar la anfotericina como tal. Y tener muy presente que esto es muy importante, que la anfotericina no se debería de mezclar con electrolitos. Esto de acá es muy importante, por favor, no se olviden que la anfotericina no se debe mezclar con electrolitos. Eh, Alguna oportunidad, hace ya buen tiempo, gracias a Dios, en la actualidad ya no vemos eso, pero alguna oportunidad ingresa un paciente, es hospitalizado por una criptococosis meningia y le estaban dando anfotericina, la que tenemos es diosicolato, y le estaban dando con cloruro de sodio. La fotericina cuando se somete a los electrolitos se precipita y al precipitarse puede producir una nefritis por depósito, ¿no? Y pues nos hicieron la interconsulta, creo que a la semana, a los 10 días, porque el paciente no mejoraba a pesar que recibía fotericina y estaba empeorando. ¿No? Digamos, el problema no era no era el medicamento, era la forma como se estaba usando la fotericina. Eh, Tenemos por acá otros los medicamentos, estos, los azoles, los cuales podemos ver que se usan, digo, nuevamente se remarca el, el metabolismo, donde se va el metabolismo de nuestros medicamentos, se va marcando y el efecto que podría tener eh, este medicamento con lo que se refiere a nivel de uso oral, a nivel de uso tópico. Voriconazol de repente es un medicamento que es accesible, pero que lastimosamente tiene una serie de efectos adversos. El isoconazol de repente es mucho mejor. Ahora, el otro detalle con el voriconazol se plantea que su concentración es errada, no es, digamos, no llega a un nivel, digamos, muy óptimo a nivel de sangre, y que con el voriconazol se plantea que se debería realizar un dosaje plasmático del medicamento para saber si uno está yendo bien con este medicamento. Las equinocandinas, pues estas
son, digamos, la recomendación en la actualidad para el tratamiento de lo que sigue la candidiasis. Pero de todas maneras, como en todo caso, hay que vigilar, en este caso, si por ahí hay algún daño hepático y de ahí ver la posibilidad de si podemos usar quimiocandinas. Pero antes, ver cómo está el hígado y para poder tomar la decisión de uso o no de ese medicamento. La fulvina, por ahí un medicamento de presentación tópica, la terbinafina, que esta es, podemos tener en presentación por vía oral, bueno, vamos a tener que por ahí se encuentra una biodisponibilidad cercana a un 40%. Este medicamento se acumula tanto en la uña y grasa, perdón, de ahí que este medicamento nosotros podemos ver cuando el paciente está siendo tratado a nivel de la uña. La vida media casi 12 horas, pues se puede emplear a 200 y 400 horas, eso es lo que se va describiendo. Eh, Ahora, de repente esto suena un poco confuso, pero por ejemplo los microsporidios, acá los considera como un hongo, vamos a ver que por ahí se considera como un parásito, pero por su estructura, por una cuestión nutritiva, se considera como un hongo. El otro que de repente nos sorprendería sería la Pneumocystis jirovecii. Este, este agente es un hongo. Inicialmente se planteaba que podría ser un parásito, pero posteriormente se ha ido descubriendo que este es. Ah, entonces, estos medicamentos, triazoles, los azoles de presentación tópica, y esto sería lo que les he traído por el día de hoy. Lo que de repente vamos a este, en lo que de repente vamos a enfrentar, lo que vamos a usar en nuestra práctica, ya sea a nivel hospitalaria, lo más probable es que lo que vamos a usar nosotros va a ser anfotericina, fluconazol, por ahí, al ser un hospital de tercer nivel, lo que nosotros vamos a ir usando va a ser anfotericina, quinocandinas. De ahí que cuando ustedes hagan su internado deben de conocer cuál es el efecto que tiene la anfotericina. No se olviden eso, por favor, que la anfotericina hay que vigilar con premedicación y con una infusión entre 6 horas, entre 4 a 6 horas y evitar, evitar eh, los efectos que se les planteaba, ¿no? Como por ahí inclusive se planteaba un paro cardíaco, estos efectos tipo fiebre, malestar general, dolor muscular y todo eso. ¿Tendrán alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? ¿Están ahí? Sí, doctor. Un poco difícil exponer con celular, no es lo mismo que exponer en la computadora. Pero bueno, si no hay preguntas, eso sería todo, jóvenes.